gentil agradecimiento a nuestros amigos de Udeápolis por permitir que el día de hoy estemos juntos. Hoy, prevíspera de Navidad, ¿no? 23 de diciembre. Muchas personas quizás están en trayecto hacia viajar hacia sus hogares, ¿no? Y visitar a la familia en esta fecha tan especial. Y el tema que nos toca el día de hoy es un tema que tiene mucho que ver con el apoyo familiar, ¿no? Tiene mucho que ver con la asistencia que se da, ojo, no solamente de padres hacia hijos, sino también de hijos hacia padres, entre hermanos, entre cónyuges, que se ven en la necesidad de solicitar, de presentar una demanda de alimentos o teniendo un acta de conciliación que reconoce su derecho alimentario, se ven en la obligación de solicitar la ejecución del acta. El tema del derecho de los alimentos, lamentablemente, el, la legislación que nosotros manejamos puede ser muy proactiva. Puede ser que tengamos una legislación en la medida de tomar en cuenta la protección de los menores, la protección de los alimentistas. Sin embargo, el mayor problema es la forma de cobrar, porque lograr una sentencia de alimentos o solicitar que se declare, se lleve adelante la ejecución de un acta, no es tan difícil. No es tan difícil presentar una demanda de alimentos al juzgado de paz letrado, sustentar la necesidad del menor alimentista, que incluso cuando es menor de edad se presume el estado de necesidad. Un poco difícil es el tema de la acreditación de los ingresos del demandado, porque muchas veces nos encontramos con demandados que buscan esconder su patrimonio, que buscan presentarse como personas que no tienen ingresos, ya sea porque renuncian a sus trabajos de manera maliciosa o porque siendo independientes y teniendo posibilidad de tener empresa, esta empresa, el emprendimiento, el negocio está a nombre de terceras personas, familiares, pareja, padres, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que no hay forma de cobrarles, ¿no? Y es como cuando uno dice, ¿no? Y hace una demanda contra el Estado, dicen, fácil es ganar, lo difícil es cobrar. Y eso es lo que sucede con el derecho de los alimentos. Una vez fijada la sentencia, una vez determinado el monto mensual que se deba pagar a nivel de monto fijo o a nivel de porcentaje, viene el tema de qué necesidad, de qué manera puedo hacer líquido ese monto, ¿no? Porque conozco muchísimos casos en los cuales se ha logrado pensiones, pero para lograr llegar a que se reciba un monto, se tiene que pasar por el tema más largo, que es el tema del proceso penal. Y digo que es un tema bastante largo, pese a la existencia de lo que hoy por hoy conocemos como el proceso inmediato. El proceso inmediato vigente desde el año 2016 permite que mediante un procedimiento más célere, en el cual se prescinde de la etapa de diligencias preliminares, se prescinde de la etapa de investigación preparatoria formalizada y se incoa directamente el proceso penal, se hace una suerte de acusación directa para pasar a lo que es el juicio inmediato. Esta parte penal se hace bastante rápida, ¿saben? Esta parte penal, dentro de lo que antes eran los tiempos, dentro de lo que antes se manejaba como plazos bastante latos, gracias al proceso inmediato hay celeridad. No la celeridad que establece el código, esto es presentación de incoación dentro de las 48 horas audiencia, dentro de las 24 horas acusación, dentro de las 72 horas siguiente audiencia, es decir, en una semana la persona debería estar sentenciada penalmente. No pasa, demora un poco más que eso. Demora en promedio 2 a 4 meses.
si es que estamos en distritos judiciales con no tanta carga. Pero esto sí resulta ser un plazo corto en relación a lo que había antes con el Código de Procedimientos Penales, en los cuales los casos incluso llegaban a prescribir. Sin embargo, y esto es importante, ¿cuál es el cuello de botella? ¿Cuál es el cuello de botella más grande que el tema penal? Porque en penal he visto casos en los cuales presentar la acusación demora un año incluso. Yo le estoy hablando en el plazo más corto, los casos que he visto de manera más corta, pero en penal también se sigue haciendo largo. Pero más largo que eso es el proceso extrapenal. Es pasar desde una sentencia firme hasta un monto aprobado de liquidación. Y vamos a ver ahora que no es la única forma el acudir al proceso penal. ¿Qué formas tiene la madre que representa a su menor hijo o el padre también que representa a su menor hijo en un proceso de alimentos para lograr ejecutar el cobro? Nosotros vamos a ubicar entonces en ese sentido, exacto. Miren, ¿ves? Qué buenos los ejemplos que nos van poniendo. Vamos a ir respondiendo sus preguntas, no se preocupen. Pero la primera forma que se tiene, y esto solamente va a resultar oficioso si es que se trata de un deudor alimentario con recursos, que no es la mayoría de los casos, porque como ya les expliqué, a veces no es que no tengan, sino que esconden lo que ellos tienen posibilidad de dar. Entonces vamos a tener la ejecución de un embargo. Cuando ustedes plantean el tema de los alimentos, hay posibilidad de solicitar, por ejemplo, el embargo del CTS. Hay la posibilidad de embargar la CTS para garantizar pago de deuda alimenticia. Y también hay posibilidad, y esto se introduce a partir de una modificatoria de la ley, de que el juez tenga acceso a lo que viene a ser informe del demandado. La ley 32.006 del 24 de abril del año 2024, mediante la tercera disposición complementaria final, estableció que el artículo 564 del Código Procesal Civil permita al juez el acceso de oficio a información en línea sobre la capacidad económica del demandado. Por ejemplo, tiene acceso en línea a la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a los sistemas de información automatizados de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, para poder extraer en tiempo real la información sobre el centro de trabajo del demandado, cuánto gana, cuáles son sus gratificaciones, vacaciones y cualquier suma de libre disponibilidad que provenga de la relación laboral de éste. Y de ser el caso, va a obtener información sobre la actividad comercial, profesional independiente, la renta mensual, sus declaraciones juradas de renta anual que ha realizado por estas actividades. También va a poder hacer e ingresar dentro de lo que se conocería como el secreto bancario, porque va a poder ingresar al sistema automatizado de la SBS, que le va a permitir extraer en tiempo real información bancaria y financiera del demandado. Entonces, también va a poder ingresar a información en línea de la SUNARP, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, sobre bienes muebles, inmuebles, activos, inactivos, sobre el RENIEC de estado de hijos. Entonces, toda esta información que el juez lo puede extraer, porque a veces como representantes de menores alimentistas no se puede tener esa capacidad directa de saber cuánto gana, qué gana, de dónde gana, si tiene casa, tiene carro, algo a su nombre, que se le pueda en ejecución de sentencia, ojo, estamos hablando de la ejecución de sentencia, pedir el embargo para el cobro de la deuda devengada, de lo que se debe, para el cobro de los alimentos que se han devengado.
Porque recordemos que para hablar de una suma de vengada, no es que se va a deber todo lo que uno piensa, por ejemplo, tiene un hijo, mi hijo tiene 15 años ya, nunca le puse una demanda de alimentos, nunca hice un acta de conciliación, y de repente cuando tiene 15 años digo, bueno, ya toca demandarlo. Tantos años ha pasado alivio, quiero cobrar todos mis devengados, todo lo que no me dio esos 15 años. Así no funciona en derecho. Mientras tú, como madre o como padre representante de un menor alimentista, no hayas interpuesto una demanda de alimentos, se presume jure de jure, esto es, no admite prueba en contrario, el demandado viene cumpliendo con la obligación alimentaria. ¿Desde cuándo se va a contabilizar entonces el monto de vengado? En el caso que se trate una demanda de alimentos, desde que se le notifique en su domicilio válidamente, desde la notificación de la demanda. Recién desde allí empieza a correr el tiempo. Aunque la sentencia de alimentos se dé meses después, un año después, ya desde la notificación, desde el emplazamiento válido, se puede hablar de que nos encontramos ante lo que viene a ser una suma de vengada. Antes de eso no. Entonces, cuando ya se tiene un válido emplazamiento, y en el acta de conciliación, ¿desde cuándo? Ahí sí, como el acta de conciliación tiene valor como sentencia, es como si ya tuviese una sentencia fundada. Entonces, desde que se firme el acta, desde ahí sí corre el plazo. Desde ahí se puede hablar de que se ha ido devengando la suma, aunque mes a mes no la haya cobrado, no la haya exigido, no la haya pedido. Entonces, esa información, por ejemplo, Calín nos dice, ¿podríamos pedirle al juez al estilo de los fiscales que requiere información? Sí, ahora el juez, en virtud a esa modificatoria del Código Procesal Civil, no solamente debería esperar que la parte solicite, sino de oficio debería hacer su indagación. Al momento de admitir su demanda, si es que verifica que es una demanda, a veces, muchas veces solamente se pone la demanda y la partida de nacimiento. Incluso ahora ni siquiera es un requisito poner la partida de nacimiento porque el juez tiene acceso al RENIEC. Se ha simplificado el tema de los alimentos. Entonces el juez de oficio debería completar esta información faltante. Se pone la carga al demandado de que cuando conteste la demanda, tiene que adjuntar su declaración jurada o el documento que haga las veces, su DJ anual. Pero, ¿qué le convendrá al demandado? Si, por ejemplo, es una persona que tiene muchos recursos, que tiene muchos ingresos, y la mamá no tiene cómo acreditarlo porque no tiene dinero. Al demandado le convendrá simplemente contestar, hacer una declaración jurada de que no tiene mayores ingresos y ya. Sin embargo, si el juez accede a toda esta información de oficio, podrá verificar que tiene más cosas, que tiene más bienes. Y eso va a originar que más adelante, cuando ya se esté en ejecución de sentencia, se pueda realizar el cobro de la pensión de vengada. ¿Y qué se pueden embargar? Se pueden embargar bienes inmuebles, se pueden embargar bienes muebles registrados también, se pueden embargar cuentas. En torno a lo que es remuneración, hay un máximo embargable que establece un mínimo que es intocable, ¿no? Un mínimo en el sentido de que el sueldo, y se dice por ahí, ¿no? El sueldo es inembargable. Pero ¿cuándo? ¿Cuánto te pueden embargar? No es que todo tu sueldo sea inembargable. Y yo estoy hablando en un tema aparte, ¿no? En un tema ya viene a ser una retención mensual que te pueden hacer, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si cuando tú pides la retención, el demandado está sin trabajo? No hay dónde embargar. Pero luego consigue trabajo, está en planilla. Y sí, sí se puede embargar la remuneración. A pesar de que el Código Procesal Civil dice es inembargable la remuneración y pensión de todo ingreso que provenga del trabajo, hay dos excepciones para el embargo del sueldo laboral. Y estas excepciones se pueden aplicar
ya sea por una entidad con capacidad de realizar este tipo de retención, que es Poder Judicial, Gobierno Municipal y la SUNAT. Por ejemplo, el Poder Judicial con resolución judicial que puede provenir de un banco, casa comercial, persona natural que ha accionado, ya sea por un préstamo o por el tema de alimentos. La misma SUNAT o un gobierno municipal también te puede embargar, pero hay un monto. Y lo primero que tenemos que saber en torno a lo que son remuneraciones, y estoy hablando aparte del tema de lo máximo que se embarga por el monto mensual de alimentos, estoy hablando ya de un monto de pensión de vengada. Le dicen, se puede embargar más o menos hasta media UIT es inembargable. La mitad de una UIT, pase lo que pase, no se te puede embargar. Media UIT. Entonces, de esa media UIT, ahora ha salido último, ¿cuánto va a valer la UIT? La UIT va a valer ahora más de 5.000 soles, tengo entendido. Creo que 5.300, si no me equivoco. Disculpen. Creo que 5.300. Entonces, vamos a verificar ahí que para pedir en ejecución de sentencia, no del embargo del monto mensual, ¿ah? Ahí está, 5.350. Gracias, Alfonso. Entonces, primero se va a proteger la mitad de ese monto. Si ganas menos de la mitad de ese monto, no te pueden embargar el sueldo en ejecución de embargo. Ojo, ¿ah? No, no es distinto la suma mensual que te va a imponer. Tú puedes ganar 1.000 soles y te van a embargar igual si te han puesto que pases 300, 500 de alimentos. Yo le estoy hablando de un embargo en ejecución de sentencia ya de una cantidad fijada. Si tiene una propiedad, por ejemplo, puedo pedir que se embargue y se embargará pues acciones y derechos y se podrá pedir y hacer líquido eso mediante un remate judicial finalmente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todas las armas que ustedes como civilistas puedan manejar para el cobro de una deuda, porque viene a ser una deuda también el tema de los alimentos, lo pueden usar también en el proceso de alimentos. Y eso va a ir, es una decisión que ustedes tienen que tomar, ¿no? Lo que pasa es que el embargo, ahí me pregunta Belki, ¿no? ¿Cuál es la base jurídica? La base jurídica es que es una deuda líquida y se puede pedir embargo. Es más, por ahí he estado leyendo yo una tesis en la cual decía que el juez de oficio debería hacer eso, ¿no? Bueno, eso ya es un tema que en la legislación no está, pero hay la posibilidad. Dentro de lo que viene a ser el cobro de los alimentos, y se ha puesto esto dentro del temario y es importante también desarrollarlo, viene a tomarse muy en cuenta el tema relacionado a lo que es el ejercicio de la patria potestad. Y aquí normalmente a veces hay, y lo he escuchado yo de parte de madres que dicen, ¿no? ¿Por qué ustedes no demandan alimentos? Tienes tus hijos, que yo te veo, que tú sola te rajas trabajando y el papá desobligado. Y utilizan una frase que a mí me quedó muy marcada, que dicen, bueno, el que no tiene deberes tampoco tiene derechos. Que si es que yo le reclamo alimentos y me termina pagando, voy a tener que darle derecho a que vea a mi hijo, derecho a que lo visite, y yo mejor vivo tranquila así. Pero se desconoce quizás muchas veces que la patria potestad, que es inherente al padre y a la madre, para lo que viene a ser el desarrollo, la educación, la formación de su hijo, también puede suspenderse. Y no solo suspenderse, sino perderse. Y para eso es importante que nosotros verifiquemos en torno a lo que viene a ser la pérdida y la suspensión de la patria potestad, la regulación legal. Y tenemos que irnos al Código de Niños y Adolescentes. En el Código de Niños y Adolescentes se regula lo que es la patria potestad. Y se establece en su artículo 74
los deberes y derechos de los padres. Y está combinado, ¿no? Deberes y derechos. Por ejemplo, tiene el deber de velar por el desarrollo integral. Tiene el deber de proveer su sostenimiento y educación. Tiene el derecho de dirigir proceso educativo, capacitación para el trabajo, conforme a su vocación y aptitud. Tiene derecho a tenerlos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuera necesario para recuperarlos. Tiene el derecho a representarlos en los actos de la vida civil mientras no adquieran capacidad de ejercicio y responsabilidad civil. También tienen el derecho de recibir ayuda de ellos, atendiendo a su edad, su condición y sin perjudicar su atención. Derecho de administrar y usufructar los bienes de los menores cuando los tuvieran y también de los productos. Y dentro de estos deberes y derechos, precisamente en el literal B del artículo 74, se establece el deber de prestar los alimentos cuando se habla acerca de proveer sostenimiento y educación. Y este proveer su sostenimiento y educación va a venir reflejado luego en el artículo 75 del Código de Niños y Adolescentes, que regula la suspensión de la patria potestad. Y nos dice que se suspende, literal F, por negarse a prestarles alimentos. Esto es, si nosotros tenemos un padre desobligado, se puede pedir la suspensión de la patria potestad y con ello pasa solamente hacia el padre que sí está a cargo del menor la toma de decisiones en torno a todo lo que tenga que ver la vida del alimentista. Ahora último se está debatiendo en el Congreso o ya incluso no, está regulado el tema del permiso de viaje, ¿no? Permiso de viaje para cuestiones excepcionales, como lo que viene a ser participación en concursos, ¿no? A veces representaciones académicas de los menores, porque muchas veces los padres, los deudores alimentistas, ¿qué hacían? Ah, ¿quieres que te firme el permiso de viaje al extranjero? Ya, pues fírmame también que te estoy pasando alimentos. Y chantajeaban así, ¿no? Porque sin su firma, a ver, pídele al juez pues que te dé permiso. Porque sí, uno puede pedir el permiso de autorización de viaje ante el juez, pero ¿cuánto demora? ¿Cuánto demora una autorización judicial de viaje de menor? Se supone que según el código es rápido, pero demora bastante. Entonces venía este tema del chantaje. Sin embargo, a pesar de que hay muchas. ¿Y cuándo, no? Verónica dice, ¿cuándo lo pide la suspensión? Ante el incumplimiento. Yo les voy a compartir un caso de una jurisprudencia de la Corte Suprema que precisamente la casación 1542-2020 Lima Norte de la Sala Civil Permanente que habla de la suspensión de la patria potestad. Este proceso fue llevado en contra de una madre que se negaba a prestarle alimentos a su hija. Y ojo, y ahí aquí lo que se debatió fue el tema de si es que una asignación anticipada de alimentos y la negativa a prestar alimentos mediante asignación anticipada puede ser suficiente para acreditar que no estoy pasando alimentos. No te dice el código que no deba pasar un mes, 2 meses, 3 meses, no te lo cuantifica, ¿no? No te dice cuántos meses tengo que acreditar de incumplimiento. Pero en esta sentencia, en esta casación, reconoció que el incumplimiento de una asignación anticipada, es decir, no había sentencia firme todavía, sí puede servir de base para suspender la patria potestad. Y en el camino, la resolución, que inicialmente no era firme, adquirió firmeza y corroboró que la mamá no pasaba pues los alimentos a la menor. Corroboró que había este incumplimiento de los alimentos. Y eso permite la suspensión de la patria potestad. Pero ¿qué pasa si esta suspensión de patria potestad se convierte en algo más reiterativo? Si este incumplimiento de alimentos
Sigue. Bueno, pues puedo pedir, y esto también lo establece el Código de Niños y Adolescentes, ya no solamente la suspensión de la patria potestad, sino la extinción, la pérdida de la patria potestad. Y eso se regula en el artículo 77, literal E, que dice, por reincidir en las causales señaladas en los incisos C, D, E y F del artículo 75, y uno de ellos es el F, que es negarse a prestar alimentos, se puede incluso perder la patria potestad, no solamente verse suspendida. Esto es algo que no se socializa tanto, ¿no? Esto es algo que no se hace tanto. Lamentablemente, la mayor cantidad de abogados que ven temas de alimentos no son abogados particulares, sino son defensores públicos, que llevan una carga bastante alta a nivel de lo que viene a ser asistencia legal en alimentos. Y no dan el siguiente paso, ¿no? Por ejemplo, una inscripción en REDAM, que ahorita vamos a ver qué es el REDAM, como registro de deudores alimentarios morosos, puede ser un sustento válido para acreditar de que no está pasando alimentos. El código no te dice que necesariamente la ausencia de pasar alimentos tiene que haber llegado al tema penal. Puede haber estar en el REDAM y eso servir de base. O puedes tener varias liquidaciones sin pagar y eso servirá de base fáctica para pedir la reincidencia y ya no solamente la suspensión de la patria potestad, sino la pérdida. Y por ejemplo, dice, ¿y qué pasa con los alimentos si le hago perder la patria potestad? Ojo, el padre pierde el derecho a decidir sobre la vida de su hijo, pero no pierde el deber de pasar alimentos. No es porque tú le pides la suspensión, la pérdida de la patria potestad, ya no va a pasar nada. Igual puede seguir con el proceso de alimentos, solo que no va a tener derecho. Si no tiene patria potestad, no va a tener derecho a verlo, no va a tener derecho a visitarlo. Entonces se extiende más que eso, ¿no? Se extiende y permite a veces a estos padres o madres que no cumplen con los alimentos ponerles un estate quieto, ¿no? Finalmente, quizás con la suspensión recapaciten y digan, bueno, no voy a poder ver a mi hijo, no voy a poder visitarlo, porque normalmente dice uno, se restringe la visita, se restringe la tenencia, pero lo más fuerte que se puede restringir es la patria potestad, porque la patria potestad contiene todo el conjunto de derechos y deberes. Entonces, eso es algo que se puede pedir. Dice, la extinción de la patria potestad, nos dice Calín, podría ser usada para que el demandado limite su pensión. No, Calín, no se puede utilizar en contra del menor alimentista. El demandado igual va a tener que seguir cumpliendo. Porque por un lado le suspendes la patria potestad, por otro le cierras el caño también con el redán, y ya para completarlo lo pasas a penal, pues. Para completarle el paquete, le sale su paquete completo, ¿no? Feliz Navidad demandado, le mandamos su paquete, que viene por un lado, suspensión de patria potestad, inscripción en el REDAM, y te vas pues de paseo, te vas de vacaciones a Canada Dry. Si no cumples, pues, ¿no? Y créame, para que un alimentista llegue a una demanda, llegue a una ejecución de pago y llegue efectivamente a cobrar, pasa un camino bastante largo. El padre o la madre tienen bastantes oportunidades para pagar. Va a tener una primera oportunidad cuando le liquiden y le requieren en pago en civil. Va a tener otra oportunidad cuando hay una audiencia en coacción de proceso inmediato. Va a tener otra oportunidad en el juicio inmediato. Y ahí no acaba, a un sentenciado no acaba su oportunidad. Va a tener una última oportunidad cuando esté en una audiencia revocatoria de pena suspendida. Es todo un vía crucis cobrar alimentos en nuestro país. No sé cómo será en otro país, pero en nuestro país cobrar la suma alimenticia es un vía crucis. Y a veces ese vía crucis uno dice, no lo quiero pasar ya, ya me cansé, ya meses de meses, años de años para cobrar. Y a veces tienes que llevarlo hasta la puerta del penal o incluso adentro,
porque ahora con la legislación que tenemos permite que la cancelación del monto total, una excarcelación casi inmediata, porque no tiene sentido mantener preso a alguien que ha pagado todos los alimentos. Khalid dice, qué miedo tener una demandante con su asesoría, doctora. Le metemos le metemos el tanque ahí, porque, pero lo que sucede es que hay bastantes oportunidades. Yo he tenido mucha oportunidad de asesorar cuando he sido defensora pública, aparte imputada, créanme. Y lo que yo les digo es, tarde o temprano vas a pagar, le digo, ¿no? No creas tú que porque dices no tengo, ¿de dónde saco? Ahí quedó. No estás. Cuando ya llegan a penal, no estás en la vía civil, que lo máximo que es, te pueden embargar tus bienes. Si ya pasaste a penal, tarde o temprano, si no pagas, vas a terminar preso. A menos que tengas una mamá que no esté detrás del caso, ¿no? Esa es la única opción, porque ya tira la toalla. Karim nos dice acá, por ejemplo, sentencia de tenencia compartida. Ah, ese es otro tema, ¿no? Ahora, cuidadito con los que demandan tenencia. Cuidadito, porque antes, cuando se tenía la tenencia de hecho, uno decía, voy a hacer mi reconocimiento de tenencia. Y era sencillo, ¿no? Porque el papá estaba no habido, no aparecía, así que iba el juez, mi demanda, notificaba, me reconocían mi tenencia. Ahora hay que tener cuidado con utilizar este tema de la tenencia, porque ahora se supone que la regla es la tenencia compartida. Y si hay tenencia compartida, los alimentos los prestan cada uno por su lado. No va a haber plata que administrar ahí, ¿no? Eso es uno piensa que le voy a quitar la tenencia, no. El que no tiene tenencia va a tener régimen de visita. Y la regla es que la tenencia sea compartida. Acá nos dice, por ejemplo, 3 días para cada padre. Sin embargo, el padre vive ausente y con orden de captura por omisión. Con eso, dentro del proceso que hay sentencia, ¿será posible lograr la variación a tenencia exclusiva y régimen de visitas? Claro que sí. Cuando tú tienes un régimen de tenencia y el otro padre no cumple con la tenencia, bueno, acá nos estamos yendo un poquito más allá, ¿no? Un poquito más allá del tema, pero creo que es importante. Y eso nos sirve en lo que viene a ser Código de Niños y Adolescentes nuevamente. Ahí se regula lo que es la tenencia. Artículo 81 regula tenencia compartida. Y el artículo 82 dice, ¿no? Cuando la tenencia compartida o exclusiva, ¿no? Sea determinada, puede ser variada, dice, ya sea por una nueva conciliación, acá no haber, o por una nueva resolución del mismo juzgado. Y para variar la tenencia, el juez tomará en cuenta la conducta del padre o la madre que estuviera al cuidado del niño, de niña y adolescente. Se puede variar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una variación de tenencia es no respetar los acuerdos judiciales o conciliaciones sobre el régimen de visitas. ¿Qué sucede si es que no se aparece? Pues porque está con orden de captura. Pide la variación de tenencia para que legalmente también, porque ya de hecho la tienes, ¿no? De hecho tienes la tenencia exclusiva, pero pide la variación de tenencia ante el mismo juez para que te la asignen de manera exclusiva y que le pongan régimen de visita. E incluso ese régimen de visita lo acreditas que tampoco lo está cumpliendo, porque no es que tiene orden de captura y no se va a aparecer, para que le suspendan el régimen de visita. Se puede hacer eso, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta eso, ¿no? Vamos viendo, podemos embargar, podemos pedir suspensión, podemos pedir la suspensión de la patria potestad, y hace un rato estábamos hablando de algo, del REDA. A ver, vamos a ver, a leer por aquí, hay un poquito más de comentarios antes de, a ver. Viene una pregunta acá, ¿no? Vía Crucis, que le decimos a nuestras patrocinadas que lo tomen con un ahorro y paciencia. Sí, exacto. Porque igual uno, como madre, gasta, ¿no? El hijo no espera una sentencia. El hijo come todos los días. El hijo come, el hijo se viste, el hijo estudia, la plata se gasta igual. Véanlo como un ahorro. Es la única forma, no hay otra. Y al final, ojalá que cobren. Porque hay gente, hay
le juro, yo he visto a cada persona por alimentos que yo no sé si me puedo encontrar con una persona más fresca, por utilizar la palabra más suave, y me la encuentro. Me acuerdo que vi una vez un hombre que debía como 8.000 soles y le dije, bueno, hay que conversar para hablar con la fiscal, para que tenga facilidades de pago, porque hay todavía, incluso en tema penal hay facilidades. No, doctora, no tengo plata. Me dijo. Que pase lo que tenga que pasar, me dijo. Así, con la mayor frescura del mundo, que pase lo que tenga que pasar. Y pasó, pues lo terminaron llevando preso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y eso fue lo que pasó. Y lo que nos dicen acá, dice, a ver, Rosa Ware, acá, Joana, si el obligado cumple su sanción en el penal, igual debe cancelar los alimentos que adeuda. Bueno, de deber, sí debe cancelar. No es que estando en el penal la deuda se extinguió. El gran problema es que la única herramienta que te va a quedar para hacerle pagar es embargo, nada más. Ya no lo puedes amenazar con meterle preso por no pagar. Que esa amenaza es la más fuerte frente a alguien que debe alimentos. Yo he visto personas que diciendo que no tienen dinero entran al penal y la plata aparece. La familia hace polladas, hace actividades, de todo, porque no quiere que su familiar esté preso. Entonces, no es que no deba pagar porque se quede en el penal, pero en la práctica sucede eso, ¿no? Si ya cumplió su año, como dicen, al paro, ya no hay forma de cobrarle después porque quizás no tiene nada a su nombre, quizás no tiene nada, ni siquiera refris, cocina. Bueno, a veces eso ya es ser más meticuloso, ¿no? Porque a veces puedes hacer un embargo que vayan y le vacíen la casa con lo que encuentren. Es más difícil, ¿no? Pero igual se puede hacer. A ver, me están poniendo acá Redán, Redán, vamos a ver todavía un momento. Calín, exacto, dice, demanda de alimentos, asignación anticipada, ejecución, liquidación de devengados, redán, embargo bancario, bienes, suspensión, extinción de patria potestad, denuncia penal, muchas oportunidades antes de llegar a prisión. Tienen muchas oportunidades. Revocatoria, todavía vamos a llegar a revocatoria más adelante. Esa es la medida más gravosa. Vamos a ver más adelante cómo llegamos al tema penal. Javier, ¿qué pasa cuando el obligado tiene una enfermedad incurable o es un alcohólico ebrio habitual, pero la persona vive escondido en una cueva porque tiene requisitoria vigente? Bueno, si está escondido va a ser difícil que lo puedan capturar, ¿no? Ese es el tema, pero miren, cualquier policía puede capturar a alguien por alimentos, puede capturar a cualquiera que esté con RQ, no tiene que ser la policía especializada en capturas, la IRCEPEN, ¿no? Puede ser cualquiera, no tiene que ser policía judicial. Si es que ustedes conocen la dirección, saben comunicarlos, háganle la camita, pues, y lo capturan. Pero finalmente, si tiene alguna enfermedad grave que lo incapacite para el trabajo, eso podría ser o podría determinarse que no se le pueda dar una pena. Ya hay un tema de inimputabilidad. Revocatoria sigue por acá, eso lo vamos a dejar para el final. Henry dice, en una apelación de sentencia de alimentos que se varíe de cantidad porcentaje. Mira, Henry, mi experiencia, yo he visto la variación no en apelación, yo lo he visto cuando ya está en resolución firme, pero me pongo a pensar en frío, ¿no? Y pienso que como pretensión, lo que pasa es que es la congruencia recursal va a ser un poco difícil. Quizás tendrías que esperar a ejecución de sentencia, cuando ya tengas sentencia firme, pedir la modificación en la variación. Pero inténtalo, inténtalo, porque no hay algo legal que te prohíba hacer eso, ¿no? Y tendrías que sustentarlo en la audiencia el por qué estás cambiando de monto fijo a porcentaje. Se prefiere porcentaje cuando tú sabes que es una persona que tiene ingresos no solo fijos, sino además que, por ejemplo, cobra gratificación, que cobra lo que viene a ser utilidades, ¿no? Prefieres un porcentaje.
porque el que cobra gratificación utilidades significa más de 12 cuotas al año. Con gratificaciones nada más ya son 14 sueldos. Con utilidades, dependiendo cuánto paguen, te pueden dar un sueldo más, dos sueldos más, hasta tres sueldos más en utilidades. Y si es un porcentaje, te agarra todo, ¿no? A diferencia de si es un monto fijo. El problema con los porcentajes es cuando llegas a ejecución de sentencia. Y ahí viene la gran discusión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué monto tomo en cuenta? ¿El que estaba cuando le hice la demanda? ¿El último monto que tenía antes de que renuncie? ¿O este vivo sabiendo que le cobran porcentaje, le dice, en lugar de pagarme los 10.000 que gano, págame nada más 3.000 por recibo y el resto me das como así por lo bajo? Y el porcentaje se reduce, ¿no? Entonces, el irse a porcentaje sirve a veces para casos en los cuales tú sabes que es alguien que en el tiempo también va a ir subiendo su sueldo, ¿no? Puede empezar, imagínense demandar a un estudiante de derecho como porcentaje. Un estudiante de derecho, ¿qué te van a dar? 150, 250 soles. Y tú después ya cuando tiene trabajo, entra de fiscal, le pides pues un porcentaje en lugar de un monto fijo. Yo veo, por ejemplo, en temas de policía siempre demandan porcentaje. Les conviene, ¿no? Entonces, tienen que decir y tienen que evaluar, haciendo números, qué es lo que les va a convenir. A ver, vamos a ver. ¿A qué se debe que suceda esta demora en cobrar la pensión? ¿En qué falla el sistema judicial? Falla porque hay demasiada carga en alimentos. En alimentos los procesos, ustedes vieran los juzgados de paz letrado, están atiborrados de demandas de alimentos. Y yo no sé hasta qué punto sean que los jueces no llevan un correcto despacho, ¿no? Porque yo les cuento como experiencia personal, he tenido una persona muy cercana que ha sido juez de paz letrado y que veía alimentos, ¿no? Y su juzgado estaba al día, sus escritos estaban al día, todos sus secretarios alineaditos, todos tenían en orden todo. Pero a veces cuando no hay una correcta gestión de despacho, tengas poco o mucho personal, no se gestiona bien. Se deberían automatizar más los procesos, porque ¿dónde demoran más? En cuando se hacen los devengados, porque se dice, para hacer una liquidación demoran como si estuvieran liquidando montos así tan difíciles, ¿no? La pensión son 300, 400, 500 mensual y pasan a liquidación y, por ejemplo, dicen, no me ha pagado 2 años, ya pues son 24 meses, 24 por 500 soles, ¿cuánto es? 12.000 soles. Hay un sistema que es el sistema Interled, se puede sacar ahí el porcentaje de intereses. ¿Por qué no se usa la automatización, la tecnología? Ahora que estamos con tanta inteligencia artificial, tanto uso de softwares para poder actualizar, ¿por qué no se tiene, por ejemplo, una forma rápida de sacar la liquidación? Porque finalmente esta liquidación que se saque se corre traslado, pero ahí vienen los cuellos de botella, las innumerables a veces oposiciones, ¿no? Corren traslado y dicen, no, no debo tanto, y la apelación demora, cuando uno apela, una apelación demora bastante, ¿saben? No solamente meses. Yo tengo una demanda fundada de alimentos, por ejemplo, desde el año 2022. Estamos 2024 y hasta ahora la apelación, ya hubo audiencia de apelación en julio de este año. Julio, estamos diciembre. Hasta ahora no hay sentencia de juez de familia. Felizmente, como es un trabajador que está en planilla, hay descuento, ¿no? Yo he pedido porcentaje, por ejemplo, y hay una asignación anticipada que se convirtió en sentencia. La sentencia se ejecuta. Sin efecto suspensivo se da la apelación. La apelación podrá subir o bajar, porque la apelación ha apelado yo y ha apelado él, ¿no? Pero miren, desde el 2022 con sentencia, octubre de 2022, estamos diciembre de 2024, y aún no resuelve la apelación. Yo todavía no puedo hacer devengados, por ejemplo. Mientras no tenga resolución firme, no puedo hacer devengados. Él, por ejemplo, tiene carros a su nombre, tiene terrenos a su nombre, tiene casas a su nombre, que yo podría pedir embargo. Yo le tengo embargado la mitad de su CTS. Pero mientras no hay resolución judicial firme, no puedo movilizar nada.
Y miren, yo soy abogada, yo le he metido el tanque por todos lados, pero es lento el Poder Judicial, es lento. Y si yo me voy a vivir detrás del proceso de alimentos, yo no voy a poder trabajar. Y mejor trabajo yo y le doy a mi hijo, ¿no? Y como dijeron por ahí, es un ahorro, pues. Llegaré en algún momento, ¿no? Ya mi hijo va a entrar a la universidad, ahí llegará, pues. Ahí llegará para la universidad. Pero es así de lento. ¿Qué pasa cuando el padre no paga? Ahorita vamos a ver qué más podemos hacer. Demanda de mujer embarazada en menor de edad 14 años puede demandar. Sí se establece, y esto ya es un tema de alimentos, seguramente ustedes lo han visto, cuando han visto derecho a los alimentos en sí, que una menor de edad puede presentar demanda de alimentos sin necesidad de que su papá o su mamá demanden de ella, no los abuelos, porque tiene capacidad de ejercicio para efectos de representar a su hijo que van a nacer, ¿no? Para reconocer, por ejemplo, mientras está embarazada, puede ser reconocimiento de gastos de embarazo, y cuando nace, puede pedir alimentos, aunque sea menor de edad, para su bebé. Entonces, sí se puede. ¿Quién controla la tenencia compartida? Ahí sí ya nos vamos a conversación. RQ, propiedades, que se puede. A ver, acá dice, tiene RQ porque le revocaron, pero con artimañas anda libre. Pero tiene propiedades. ¿Qué se puede hacer? Pedir el embargo de sus propiedades. Iniciar un proceso de embargo con el juez de paz letrado, en sede civil. Si es que tiene propiedades. Revísale, sácale sus registros públicos y de ahí que le cobren. Jenny dice, ¿qué pasa si hay una nueva liquidación de vengados después de salir de la cárcel? Eso vamos a ver en liquidación de vengados. ¿Ha habido temblor? ¿Ha habido temblor? ¿No? Acá me ponen fuerte temblor. No, no sentimos temblor, yo tampoco. Se ríe por ahí. Si no tiene bienes para proceder a su embargo, trabaja eventualmente, ¿qué hacer? Lamentablemente, si no hay bienes, no hay dónde embargar. No puedes embargarle a la familia, ojo. No puedes embargarle a la familia. Lo único que te va a quedar es pasarlo a penal y en penal, entrando al penal, quizás por ahí aparezca gente para apoyarlo y pagar la pensión. A ver, vamos a ver, temblor. Varios han puesto temblor. Creo que ha habido temblor en otro lado. Es que acá estamos de todo el país, ¿no? Conectados. Estamos casi 500 personas conectadas. En algún lugar del Perú ha habido temblor, creo, porque ya he visto varios mensajes de temblor. Ah, mira, Roy nos pone algo aquí. Si tiene una demanda por alimentos y entra por otro delito a la cárcel, ¿qué pasa? El problema es que estando en la cárcel, imagínense que en la cárcel le ponen 10 años por el otro delito y por alimentos le ponen uno, pues la pena es entre 1 a 3, a menos que sea reincidente. Entre 1 a 3 le ponen. Un añito. ¿Qué es un año más para alguien que ya está a 10? Lo pueden condenar. Iván dice, ¿qué hacer cuando no se puede notificar al demandado a su domicilio real porque cambia de domicilio? Pero yo no creo que lo cambie tan rápidamente en RENIEC. Debe haber un domicilio en RENIEC y eso es lo que vale. Deben hacer valer ante el juez su domicilio en RENIEC. Y si cambia, para los devengados tienen que estar atentos para que le notifiquen al nuevo domicilio. Pero todos los días no va a cambiar. Si es que el domicilio es inubicable, edictos. Nancy dice, me quedó una duda, cuando el demandado paga la pena, ¿aún sigue con la deuda por más que haya cumplido la pena en la cárcel? Sí, Nancy, sigue con la deuda, pero la única forma que vas a tener de cobrarle esa deuda es la vía civil, ya no con amenaza penal. Aquí, por ejemplo, Verónica, hay una sentencia contra un policía, pero Recursos Humanos de la policía no procede a realizar el descuento debido a que ya le están descontando el 60% por 3 hijos.
Claro, el monto máximo que te pueden descontar a una persona es el 60% de su sueldo. Solo queda hacer el prorrateo exacto, porque supuestamente a esos hijos le toca 20, 20, 20, por ahí, no sé si el juez ha sido equitativo en los montos. Y si hay un cuarto hijo, ya no será 20, 20, 20, pues tocará 15, 15, 15, 15. Entonces toca hacer el prorrateo. Una medida cautelar de embargo de vehículo. Con medida cautelar, si es que nadie se lo ha embargado, puedes pedírselo al juez. Si lo acreditas, tienes que acreditar los presupuestos. El RQ, ¿cuándo se da? Dice, en alimentos o en omisión a la asistencia familiar. El RQ va a ser cuando ya esté en delito, cuando ya esté en sede penal, ya sea porque se le declara ausente, contumaz o es sentenciado con pena efectiva. La ausencia o la contumacia es cuando no se presenta para la etapa de juicio inmediato, que es la segunda etapa del proceso penal. Allí recién se le va a dar su requerimiento, su orden de captura, su RQ. Dice Liliana, si la mamá está a cargo del menor de 1 año, el papá pide tenencia compartida, pero ya existe una demanda de alimentos y sentencia en contra del padre. Bueno, si le dan finalmente al padre la tenencia compartida, tendrá que solicitar la variación en el proceso de alimentos también para pedir su extinción en este caso, ¿no? Porque cuando hay sentencia compartida, ya se ve el tema de los alimentos cada uno por su lado, porque la proporción es que esté la mitad del tiempo con la mamá y la mitad del tiempo con el papá. Amadeo dice, doctora, aprobada la liquidación de devengados en provincia y las partes actualmente viven en la capital. ¿A qué Ministerio Público se solicita la denuncia? Lo que va la demanda de alimentos se origina en un lugar y ese mismo lugar es el que va a originar el proceso penal. El demandado, la demandante pueden estar incluso fuera del país y no significa que vamos a ir al proceso penal fuera del país. La competencia la va a determinar el lugar donde se puso la demanda, que eso es elección de la demandante. Marlene, con sentencia, pero al cumplir 18 años sigue estudiando, ¿debe seguir pasando o debe hacer otra demanda? La regla es que el padre, si es que el hijo sigue estudios con éxito, debe pasar alimentos hasta un máximo de que cumpla 28 años. Solo que ya una vez que adquiere la mayoría de edad va a haber una sucesión procesal. ¿Qué significa? Hasta antes de que cumpla 18, quien la representa es, si es que está a cargo de la mamá, es la mamá, y ya cesa su representación y actúa por derecho propio el hijo, porque ya tiene 18 años. Se abrirá, por ejemplo, la cuenta del Banco de la Nación a nombre de él directamente, ya no a nombre de la mamá. ¿Y qué puede hacer el papá? El papá, si es que quiere quitarle los alimentos, tendrá que demandar exoneración. Y ahí vemos invertir la carga de la prueba. Porque el papá que demanda exoneración le van a correr traslado al hijo. Y el hijo tendrá que acreditar que esté estudiando con éxito. Y con éxito yo he visto juzgados que hasta un 11 te aceptan, ¿no? No necesariamente con éxito es ni siquiera un 15, ¿no? Un promedio 16, no. Hasta 11 aceptan que esté estudiando y que los alimentos se sigan pasando. Pero no significa tampoco que una vez que cumple 28 años de manera automática van a dejar de descontar. Tienes que pedir tu exoneración también. He visto padres que le han seguido descontando hasta que los hijos tenían 32 años, ¿no? Porque no llegaron a pedir la exoneración. Es una demanda que se tiene que hacer. Mm, a ver, vamos a ver. Demasiados feriados, dice por acá. Sí, ¿no? El Poder Judicial este mes tiene un montón de feriados. Un montón de feriados. Por ejemplo, Alfonso dice, Corte de Santa, son veloces, resuelven en tiempo récord. Hay juzgados, por ejemplo, que están haciendo maratones de alimentos. Trabajan fin de semana, trabajan de noche, full notificaciones, ¿no? Hacen método Ford. Todo empiezan ahí a automatizar. Y salen las resoluciones. Flor Ángel, sentencia colgada en el sistema SEG, pero hace 2 meses que no notifican. Eso también pasa.
Mónica, las pensiones se ejecutan de manera adelantada. Así es, se ejecutan de manera adelantada. Esa es la regla, pero no se pagan, pues. El problema es que no se pagan. A ver, ahora vamos a pasar a lo que es el REDAM, ¿ya? ¿Y qué es el REDAM? Seguramente habrán escuchado ustedes la ley, el tema del REDAM. En primer lugar, hay que tomar en cuenta un tema de estadísticas. En lo que es el REDAM, ha ido bastante en aumento en la inscripción. El REDAM es el registro de deudores alimentarios. Por ejemplo, en los últimos 3 años se ha establecido que la cantidad de deudores alimentarios está aumentando. ¿Cuándo se inscribe en el REDAM, en ese registro especial? Es a pedido de parte o debería ser de oficio, pero los jueces lamentablemente no lo hacen, ¿no? Si no paga la pensión durante 3 meses consecutivos o alternados. ¿Y cuál es la sanción? Que los morosos no pueden contratar con el Estado, no pueden ser elegidos para ejercer cargo público y bueno, finalmente el riesgo más grave que es el de ir a prisión. También los deudores pueden tener dificultades para conseguir empleo, ya que las empresas, incluso empresas privadas, solicitan como requisito que el certificado de deudor alimentario moroso negativo que emite el REDAM para que pueda verificar si el trabajador tiene deudas por alimentos. Y si está registrado, hay empresas que se toman la potestad de no contratar. Entonces, como les dije, ¿no? En el 2021 estaban inscritos 231 deudores nada más. En el 2022, 392. 2023 ha ido aumentando. Entonces, el REDAM sirve el REDAM para lo que viene a ser la inscripción de los deudores. Entonces, tiene que haber para el tema del REDAM, que es el registro de deudor moroso, el apoyo del Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo, para que mensualmente tiene ese deber, según la ley del REDAM, le comunique al gobierno del Poder Judicial la lista mensual de contratos de trabajo bajo cualquier modalidad para identificar a los deudores alimentarios morosos y se pueda proceder a cobrarles. También la SUNAR debe remitir al Poder Judicial la lista de transferencias también. Y aquí, estas obligaciones, como le digo, Ministerio de Trabajo, SUNAR, que tienen que trabajar de manera concatenada para que el órgano jurisdiccional reciba comunicación conforme, a veces no lo hacen, ¿no? Están fuera de tiempo. Y por eso muchas veces quienes están solicitando el registro en el REDAM son las madres, ¿no? Verificando que se adeuda 3 cuotas sucesivas o no de obligaciones alimentarias establecidas previo mandato judicial. Y la información del REDAM está destinada a proteger a todas las personas afectadas por deudas alimentarias. Porque incluso si uno puede buscar, por ejemplo, ¿no? Con su número, ya sea con el número de DNI, va a salir distrito judicial, órgano jurisdiccional, secretario, número de expediente, cuánto es la pensión mensual, qué número de cuotas debe, cuánto debe, cuál es el interés que está acumulado y también incluye nombres y apellidos del demandante. Incluso hay una foto del deudor alimentario moroso. Por eso a veces se dice, no, ahora, ay, no, no, tranquilos, eso fue solamente un cohete. Eh, Ahora se dice, no, te has enamorado antes de entregar cualquier cosa, búscalo en el REDAM, búscalo en el REDAM, ¿no? Y lo que debería ser algo de oficio, porque si nosotros hacemos un match con deudas que están en tema penal y deudores en REDAM, no hay identidad en números, porque lo que el juez debería hacer de oficio, a veces las mamás no lo hacen tampoco de parte, porque más se preocupan en lo otro, ¿no? Más se preocupan
en que puedan hacerse el cobro a nivel penal, pero no son pedidos incompatibles, son pedidos que pueden ir de manera paralela. Hacer una inscripción en REDAM, incluso hay un formato que se puede realizar. Ah, disculpen, como les digo, es la Navidad nada más. Y cuando hay una solicitud de REDAM, ¿qué se hace? Esta inscripción no es una inscripción automática. No es que una mamá dice me debe y automáticamente se le inscribe. Se le corre traslado al padre. Se le corre traslado al deudor alimentista para que él diga si ha pagado o no ha pagado. La única forma de oponerse a una inscripción a REDAM es acreditar pago. Si no ha pagado, ahí sale la orden de inscripción. Y instituciones públicas tienen la obligación de no contratar deudores alimentarios. Hay algunas instituciones incluso que hacen de oficio revisiones, si es que hay inscritos en REDAM, para ver posibilidades de renovaciones de contratos, aquellos que no tienen contratos de manera independiente. Entonces, el tema del REDAM es también útil para cerrar puertas en torno a lo que viene a ser a personas con falta de pago, ¿no? A ver, vamos a seguir viendo las preguntas que hay por aquí antes de pasar a lo que viene a ser, a ver, vamos a ver aquí. A ver, estamos en suspensión, vamos a ver. Déjenme ver cuál es más el temario. El REDAM, ya tenemos, antes de pasar al tema de liquidación de pensiones devengadas, que es ya pasar al tema penal, ¿no? Y ahí vamos a tocar todas las aristas penales que puedan haber, pero antes de pasar a aristas penales, como ejecutar el cobro a nivel penal, vamos a ver si hay preguntas relacionadas a los que hemos hablado. A ver, se escucha entrecortado, me dicen, a ver, me verifican si hay problema con audio. Doctora, se escucha todo perfecto. Gracias. Entonces, a ver, temblor en el proceso de alimentos. A ver, dice, buenas noches, doctora. ¿Una madre puede representar a una hija de 22 años sin tener poder solo por el hecho de que la hija es discapacitada? El tema de la discapacidad, nosotros existe un registro también de personas con discapacidad que es el CONADIS. Pero aparte de eso, hay lo que viene a ser el sistema, ¿cómo se llama esto? De desprotección, ¿no? En un sistema de salvaguarda. Antes se hablaba pues de curatela, ¿no? Ahora es el sistema de salvaguarda. Y en un tema de salvaguarda no basta decir, tengo una persona con discapacidad y yo la represento. Tiene que declarársela legalmente su representante. Si es que no hay un poder, no va a poder existir un poder, porque para que exista poder tiene que haber una apoderada y un poderrante. Y el poderrante tiene que estar en pleno uso de sus facultades para dar poder. Entonces tiene que acudir esta madre al sistema de salvaguardas primero, para que se le declare representante legal. Raquel dice, muchos demandados prefieren ir a la cárcel que pagar. Hay de todo en esa vía el Señor. Abigail, ¿se puede denunciar como deudor moroso y a la vez mandarlos a fiscalía? Claro que sí. Puedes presentar tu escrito solicitando inscripción en el REDAM y tu escrito para continuar con los devengados que ahorita vamos a ver. Dice, la observación que hizo el demandante a la liquidación ha sido declarada infundada, pero le concedieron la apelación sin efecto suspensivo. ¿Puedo solicitar que se requiera el pago y que se emitan copias al Ministerio Público? Sí. Yo he visto casos que llegan, que están con apelación el tema, e igual avanza a penal. Y no es una cuestión prejudicial ni una cuestión previa para continuar con el proceso penal. Emerson, doctor, en el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿la pena siempre es efectiva? No, Emerson. Generalmente la pena suele ser pena suspendida, como regla, salvo que te toque hay juzgados
que sí o sí yo conozco, dice, esta persona no paga la mitad, se va preso. Le doy pena efectiva. Porque no es que porque la pena sea inferior a 5 años siempre tenga que ser suspendida o convertida. No, se tiene que determinar el caso concreto. Y puede haber penas efectivas, he visto penas efectivas. Pero la regla no es la efectividad. La regla usualmente es que se dé oportunidad hasta el final a que pague. Acá otro, un menor de edad embarazó a una chica de 18 años. Ahora la chica amenaza con demandarle alimentos. ¿Se puede dar este caso sabiendo que el menor no puede trabajar salvo con permiso de los padres por ser menor? Lo que pasa es que la demanda de alimentos contra el menor de edad puede darse, ¿saben? Se puede declarar fundada. Espera que sea mayor de edad para que le saquen los devengados. Yo he visto casos que le han sacado devengados al menor de edad y lo han llevado a un proceso de incoación de proceso inmediato. Y yo he pedido improcedencia porque un menor de edad no puede cometer delito de omisión a la asistencia familiar. Podrá cometer infracción a la ley penal, pero no delito de omisión a la asistencia familiar. Si van a hacerle demandas, si procede, le pueden poner un monto, también procede. Y finalmente, espera que sea mayor de edad para que le saquen los devengados. Te lo recomiendo así. Mirta dice, ¿cómo puedo pedir la tenencia ya que solo pasa 300 por los dos niños, ya que tiene otra familia y no desea pasar más? Y recién ha salido de prisión. ¿Por qué delito estuvo en prisión? Porque dependiendo por qué delito, puedes ver un tema de suspensión de patria potestad. Hay un listado en el Código de Niños y Adolescentes donde la patria potestad se suspende o se pierde por comisión de delito. Si es un delito en agravio del menor alimentista, ahí puedes ver suspensión pérdida. Y si es un delito distinto, que no es en agravio de él, pero es un delito grave, también puedes utilizarlo. Y bueno, si pasa la cantidad mínima que pasa, si es si es por sentencia de alimentos y se ha determinado así porque tiene otros hijos, el juez ya lo determinó, quizás puede esperar un aumento. Y si es solamente de manera verbal, evalúa si va a ser conveniente de que, porque los jueces no ponen montos altos tampoco. A veces hay alimentistas que reciben, yo he tenido casos de personas que reciben 5.000 soles, por ejemplo, alimentos. Me dicen, ay, doctor, es muy poquito, me debe dar más, dice. Él me da 5.000 así en la mano, pero yo nunca lo he demandado. Y a la hora, el tiro le sale por la culata. Termina el juez diciendo, ah, qué bonito de esto. ¿Cuánto gasta tu hijo? Ah, mi hijo gasta 7.000, 8.000 soles al mes. Y la mamá no trabaja, pues, ¿no? Porque con lo que le da la pensión, porque he conocido papás que pasan así 5.000 soles, aparte pagan colegio, pagan nana, pagan todo, y terminas matando a la gallina de los huevos de oro. Y el juez termina dando menos. Porque las pensiones que los jueces ponen son muy bajitas. En nuestro país, normalmente las pensiones son bajas. Yo no sé de dónde los jueces ven que un hijo puede vivir con 300 soles al mes, ¿no? Me gustaría darle 300 soles al juez a ver si él logra vivir un mes decentemente, para que la piense mejor, ¿no? Pero lo real es que la pensión se fija no solamente tomando en cuenta la necesidad del menor, que puede ser más, definitivamente es más que 300 soles, sino también la capacidad económica de quien está obligado a dar los alimentos. Espero que por acá no haya nadie que se llame así, pero yo digo, si te metes con un Brian, si te metes con el Kevin, que no tiene oficio ni beneficio, ¿de dónde te van a dar alimentos? ¿De dónde el juez le va a poner que te dé 1.000 soles, que te dé 1.500 soles? Si a las justas están con sueldo mínimo y sobre el sueldo mínimo le descuentan o no tienen trabajo y el juez al no tener trabajo hace una valoración y dice, bueno, ya, sueldo mínimo le pone, ¿no? Y tiene 5 hijos más por ahí. ¿De dónde te va a salir una pensión alta? Aquí, a menos que sea pues Melissa Clu, Gida Eslava, ¿no? Ahora que estamos viendo pensiones 10.000 soles, Christian Meyer, por ahí piensa en pensiones altas. Si quieres tener una pensión más alta, tienes pues que apuntar más alto, ¿no? También. Entonces, así es la verdad, porque me dicen, pero yo quiero más, doctora. ¿Y de dónde? ¿De dónde lo sacamos? Ni parándolo de cabeza te van a dar más dinero.
Él me da solo 500 al mes. ¿Y tiene más hijos? Sí, tiene 2 hijos más. ¿Y sabes cuánto gana? Sí, él gana 1.500, gana en planilla, pero yo sé que él gana más porque él es chofer de la línea del chino, por ejemplo, ¿no? Y en planilla le pagan 1.500, pero en mano le dan como 3.000 porque donde vivía conmigo traía 1.000 a la semana. Ya, pues, pero no hay cómo acreditar eso. No hay cómo acreditar eso negro, ¿no? Ese dinero que no está acreditado. Y el juez lo que te va a dar es sobre 1.500. Y tiene 3 hijos más, divide pues lo que te va a tocar. Recibe mejor tus 500 soles, ¿no? Por gusto es una demanda. Hay que ser estratégicos también. ¿El RQ tiene tiempo de vigencia? Sí. Cuando se trata de delito de omisión a la asistencia familiar dura 6 meses nada más. Se tiene que renovar sucesivamente. Porque puede ser que ya tiene su RQ, caducó, lo chapan y la policía lo tiene que soltar, ¿ah? Ojo. Verónica, si aún debe una cantidad de dinero que no pagó, no fue a la cárcel, pero el tiempo de pena suspendida ya se cumplió, ¿se puede sumar esa cantidad a la próxima liquidación de devengados o solo queda la vía de embargo? A ver, acá vamos a ver el tema y es importante para todos los que tienen deudas pendientes de cobro, ya que ya está con sentencia penal, no solo civil, sino sentencia penal. Cuando dan una pena suspendida ponen un periodo de prueba. El periodo de prueba usualmente es similar a la pena que han suspendido, 1 año, ¿no? Porque eso es el mínimo que dura un periodo de prueba, 1 año. Y dicen, ¿no? Va a pagar en 8 cuotas, 8 meses, para que haya tiempo para ver la revocatoria. Para pedir una revocatoria por incumplimiento de pago, en primer lugar, quien tiene que hacer el pedido es el fiscal, no la parte. La parte puede instar el pedido del fiscal. Puede ir, tocarle la puerta al fiscal y decirle, señor fiscal, no me ha pagado nada, pide la revocatoria, le manda su escrito. Pero si es que el pedido del fiscal llega cuando el periodo de prueba ya se venció, ya no hay forma de revocar la pena. Y no se puede sumar esa cantidad a la próxima liquidación. Lo que puedes hacer, lo único que te queda, es la vía del embargo. Solo eso. Penalmente, cuando fenece el periodo de prueba, ya no hay forma de reclamar. Ya no hay forma de penalmente ponerle ese yugo. Percy dice, ¿desde cuándo se ejecuta o se cobra de vengados en proceso de aumento de alimentos? Ah, eso es importante, porque hace un momento hemos visto desde cuándo se cobran los devengados, cuando hay demanda, pero acá es un aumento de alimentos. La ley no nos dice un periodo. ¿Qué es lo que veo en la práctica? Desde que hay sentencia firme. Hay algunos jueces y hay otros jueces, no es uniforme, que dicen desde que se emplaza con el aumento. Si queremos hacer la misma línea de la demanda, ¿no? Desde el emplazamiento. Va a depender qué juez se toque y lamentablemente no llegan casos a la Suprema de Alimentos porque su primera instancia es paz letrado y segunda instancia es juez especializado. No llega hasta la sala siquiera. Para que un caso llegue a casación en la Corte Suprema, tiene que pasar primero por la sala penal, perdón, por la sala civil. Entonces, como alimentos no pasa, por eso no tenemos estas decisiones, ¿no? A nivel de lo que son plenos distritales es que se toman este tipo de decisiones. Y habrías que averiguar en el distrito en el cual estás haciendo tu pedido, más o menos cuál es el criterio que toman a nivel de juzgado especializado, que es la segunda instancia, para que en base a esas decisiones puedas hacer tu solicitud o en base a esas decisiones puedas hacer tu apelación de sentencia. Rafael, el demandante vive en otro departamento y siempre se le ha notificado por courier. Será demandado quizás, ¿no? Demorando 3 meses. Se puede solicitar que se notifique vía WhatsApp los devengados, ya que en otro proceso de aumento de alimentos sí se ha personado señalando su celular y el mismo domicilio real. Ahora se está privilegiando el tema de notificación por WhatsApp. Así que yo creo que sí se podría pedir, porque si ha acreditado él mismo ese número, y es un número vigente,
porque sí, demora. Yo tengo procesos que he conocido que incluso tienen que notificar al extranjero. Ahí se demora más de un año en notificar, en que regrese el cargo. Y a veces regresa diciendo dirección no encontrada, peor todavía, imagínense. Esperas tanto para que te llegue una dirección no encontrada. Entonces, bueno, si llega eso, ya toca edictos, ¿no? Pero si acá se trata de otros departamentos, y ese es el truco que a veces encuentran los demandados, ¿no? Cambian con domicilio en provincia para que demore más. Y además de eso, les dan el término de la distancia para cualquier tipo de respuesta o contestación. Pero si ya en un proceso de alimentos ha señalado celular, pídenle al juez que le notifiquen de esa manera más célere. Hay demandas que se notifican también vía WhatsApp incluso. Así que es algo válido. A ver, puede ir a casación cuando ya en apelación el juez penal declaró infundada la apelación y aún no envía el expediente a juzgado de investigación. Bueno, eso me imagino que es en el tema penal. Cuando tú en tema penal te sentencia a primera instancia el juzgado unipersonal, la apelación lo va a ver la sala penal de apelaciones. Y la sala penal de apelaciones dicta su sentencia de apelación luego de hacer su audiencia de apelación, dicta sentencia de apelación y se tiene 10 días para interponer recurso de casación, para que vaya a la Corte Suprema. Si no se interpone dentro de los 10 días, lo que va a hacer la Sala Penal de Apelaciones es volver a juzgado de origen, que es el juzgado de investigación preparatoria, para que abra un cuaderno de ejecución de sentencia. En cambio, si se interpone recurso de casación, no va a ejecución y sube para la Corte Suprema. Bardales, ¿qué pasa cuando el demandado es notificado 3 veces y no se presenta? Realmente no tendrías que notificarlo 3 veces al demandado por una audiencia única de alimentos. Basta la demanda, el emplazamiento para una fecha, y si no se presenta en esa primera fecha, no lo esperas una segunda ni una tercera. Se lleva adelante la audiencia, es audiencia única. Ya se le declara rebelde, si es que no ha contestado por escrito la demanda, y si la contestó y no se presenta, se oralizará lo conveniente nada más, pero con su presencia o no, el proceso avanza. Igual con el tema de la demandante. Antes, si la demandante no se presentaba a la audiencia y el demandado tampoco, quedaba sin efecto el proceso. Ahora no, aunque ninguno se presente, el juez solito hace su audiencia y el juez resuelve. ¿Por qué? Porque es en salvaguarda del alimentista. Pedro Ruiz nos dice, cuando en la audiencia, en la vía penal con requerimiento para pagar, se le dio oportunidad al demandado para que cumpla, se hizo un acta para que en esos 2 años no lo pague y no lo cumplió, después de eso, ¿qué se hace? Acá volvemos nuevamente, ¿no? Cuando ya hay una sentencia penal, la sentencia penal tiene periodo de prueba. Tiene uno que estar desde el primer incumplimiento, porque no tiene que incumplir, cuando ya tienes sentencia penal, no tienes que esperar que te incumpla 3 meses, como cuando estás en civil. Ante el primer incumplimiento, pide la revocatoria para que inicies tu trámite. Si tú se lo pides al juez, ¿el juez qué va a hacer? Va a correrle traslado al fiscal. Y el fiscal, en virtud a que él tiene la capacidad de controlar la ejecución de sentencia, va a tener que pedir revocatoria. Yo te digo, directamente pídeselo al fiscal, preséntale tu escrito, solicita la revocatoria porque no me está pagando. Al primer incumplimiento, nada más. Y quizás en esos primeros incumplimientos, el fiscal no pida revocatoria, sino pida una amonestación o una extensión del periodo de prueba, pero vas a ver que vas a estar atrás de tu caso. Son tantos casos que créeme que no creo que el fiscal esté pendiente con su lista y diga, no, en todos estos tengo que ver si pagó o no pagó. Las madres, si están atrás del caso, van a hacer que el fiscal mande sus escritos de revocatoria. Porque si pasan el periodo de prueba, ya no van a poder cobrar, por lo menos no con el temor de ingreso a penal para el denunciado sentenciado. Los devengados prescriben, 15 años prescriben en la vía civil los devengados para reclamarlos. 15 años, bastante tiempo. Y en la vía penal,
prácticamente son imprescriptibles, la suma de el delito, mientras no pague la suma de vengada. Una vez que pague, recién empieza a correr el plazo de prescripción. Entonces, plazo para cobrar hay. Lo que tiene que haber es sentencia. Eso sí recuerdo. Dice acá, PC nos dice, conozco un caso que el padre tiene 70 años, los hijos con familia e hijos siguen recibiendo alimentos, porque quizás el padre no ha presentado su demanda de exoneración de alimentos. La exoneración no es automática. Iván, dice, en una exoneración de alimentos, aparte de las actas de nacimiento, ¿qué otro documento se puede presentar para que se acelere el proceso de exoneración? Son 3 hijos mayores de 28 años. Acá nada más las actas de nacimiento, no hay otro medio probatorio, porque la edad de 28 años, de pleno derecho, ya establece que cesa la obligación de pasar alimentos. Quizás lo único que podría persistir es si se tratase de una persona que tenga discapacidad, ¿no? Ahí es distinto. Pero como regla, no se necesitaría. Tienes que estar atrás del caso. Demoran, así como demoran los alimentos, también demora la exoneración. Y ojo, en ese tema sí hay más jurisprudencia sentada. ¿Desde cuándo rige la exoneración? Desde que hay sentencia, no desde que pusiste tu demanda. Y si la sentencia demora 2 años, el hijo tendrá 30 y tú has pasado todavía 2 años más de gratis, ¿no? Aunque uno dirá, bueno, es tu hijo, pues, ¿no? Finalmente, tu hijo, tu hija, no es plata al agua. Claro, Blanca dice, ¿no? Cuando ya está proveído un documento, uno tiene que estar molestando al asistente del secretario para que nos notifique. En alimentos se trabaja así, como hormiguita. A veces uno dice, es mucho trabajo, porque la única forma de obtener resultados es estar atrás, atrás y atrás. En el estudio que yo tengo un área que ve alimentos y son un dedo ahí, un dedo son, están atrás de los secretarios. Tienen toda su lista que se van y tienen su día de reiterar escritos, tienen su día de hacer quejas, su día así. Tiene que ser, pero tiene que ser tipo fábrica ya eso, porque si no, no puedes. Si estás con un proceso de alimentos nada más, tienes que hacer tu fábrica. Te vas con tu lista a molestar, su visita, ya saben. Los viernes son día de visita en juzgados, por ejemplo. La señorita de 21 años ya tiene 2 hijos, ha dejado de estudiar y lo ha retomado sus estudios, se debería solicitar exoneración de pensión. Ahí hay opiniones encontradas. ¿Qué pasa con aquellos alimentistas que adquieren mayoría de edad, están estudiando, pero se embarazan, tienen familia y luego retoman a estudiar, pero ya tienen familia? El hecho de tener familia les exonera los alimentos y eso es un tema debatible. Hay jueces que consideran que el solo hecho de ya tener hijos quita la obligación alimentaria, aunque sigas estudiando. Hay otros jueces que dicen, no, mientras estudie, aunque tenga hijos, todavía persiste, subsiste obligación alimentaria. Entonces acá nuevamente va a ser un tema de criterio de qué juez te toque. Kalin dice, ¿el pagar incompleto es elemento para ingresarlo al REDAM? Interesante pregunta, Kalin. Yo normalmente he pedido inscripciones al REDAM por incumplimientos como tal, total. Pero si es que uno se va al Código Civil y ve lo que es el pago en derecho de obligaciones, el pago tiene que ser total, si no, no es pago. Pagar una parte no significa pagar. Por lo menos para el derecho civil no es pagar en derecho de obligaciones. Entonces, bajo esa lógica, pagar incompleto también te puede dar la posibilidad del ticket para que ingreses al REDAM. Mm. Ah, aquí dice Marta, dice. Los padres tienen un hijo cada uno. Sin embargo, la madre demanda alimentos y el padre tiene deuda por alimentos del hijo que la madre tiene y ella no le pasa al hijo que el padre tiene. O sea, cada uno se quedó con un hijo y cada uno demandó alimentos. No hay compensación, por si acaso, ¿ah? Los alimentos no son compensables. No es porque yo te digo, yo tengo uno, tú tienes otro, tú no me pagas, yo no me pago. Cada uno sigue con su proceso de manera independiente. Cada uno sigue así. ¿Qué puede servir como criterio al momento de si los llevan a sede penal
de decir, mira, yo podría darle los alimentos, pero él no me pasa los alimentos para el otro hijo, y así viceversa. Pero no es que yo pueda compensar, ¿no? Se han repartido un hijo cada uno y cada uno se debe alimentos mutuamente igual respecto a cada hijo que tiene. Se enreda en la vida, a ver. Lenovo, viene la misma pregunta, dice el monto depositado es menor a lo que está en la sentencia, ¿se puede pedir ejecución al REDAN? Sí, sí se puede. ¿Cómo haces efectiva la inscripción al REDAN? Con escrito al juez. Y el juez es el que, lo que tienes que acreditar ahí en tu inscripción es que no ha pagado 3 meses consecutivos o 3 meses alternados. El juez le va a correr traslado al demandado. Si el demandado no responde o responde de otra manera distinta a pagué, se le va a proceder a la inscripción. A ver, Nancy de nuevo nos dice, ¿qué pasa cuando el menor cumple la mayoría de edad y nunca el progenitor pasó pensión de alimentos? Las liquidaciones se han acumulado. Se pierden las liquidaciones porque el menor cumplió en la mayoría de edad y no se encuentra estudiando y se desiste de seguir en el proceso. No, las liquidaciones devengadas, hasta que no haya una exoneración de alimentos o un desistimiento, como hay acá, que puede operar también, se mantienen. Esa deuda que ya se devengó se puede cobrar, porque se devengó cuando tenía derecho a los alimentos. No hay problema con eso. A ver. ¿Hasta qué edad está obligado el deudor a pasar alimentos si el hijo está estudiando exitosamente? Hasta los 28 años. Giancarlo dice, doctora, ¿se puede pedir suspensión de alimentos por un año en juzgado de paz letrado por insolvencia económica? ¿No tiene cómo pagar una segunda liquidación de 10.000 soles? No, la insolvencia no es un criterio para no pasar alimentos. No es un criterio decir no tengo dinero, porque incluso a aquel desempleado se le pone monto de alimentos. Incluso a una persona, y por ahí van a ver ustedes si revisan sentencias, si verifican jurisprudencia, con derrame cerebral y que tiene una pensión mínima que le pasa la AFP, le pasa 700 soles mensual, que hice sede penal, ya está bien, a esta persona no la podemos mandar presa, pero sí, bien embargo, se le puede descontar mensualmente, porque tiene el deber de seguir manteniendo a su hijo. Entonces, imagínense, pues, ¿no? Que el insolvente, sino qué fácil sería, me declaro en quiebra y ya no pago. Omar dice, dentro de un proceso de alimentos, ¿se pueden hacer varias liquidaciones y cada liquidación se dará dentro del proceso o dará lugar a otro proceso de alimentos? Justo llegamos ahí, el tema de la liquidación. Una vez que la sentencia ya es firme, se va a poder solicitar la liquidación de pensiones devengadas. Y esta liquidación va a correr, como ya les dije, desde la notificación de la demanda o desde que se firmó el acta de conciliación, dependiendo cuál de los dos procesos se ha seguido. Y se va a determinar un monto. Este monto, que es la propuesta de liquidación que presenta el alimentista, ya sea de manera directa o mediante su representante legal, que es su madre o su padre, quien ha hecho la demanda, esta propuesta de liquidación va aparejada con el registro, el reporte del Banco de la Nación, ¿no? Ese reporte en el cual va a salir la cantidad de depósitos que se han hecho, van al banco, sacan el estado de cuenta y ahí va a salir los meses. Y cuando se hace una propuesta de liquidación, se tiene que mencionar el periodo que se pretende liquidar. El periodo, desde qué fecha hasta qué fecha, porque eso va a marcar la liquidación. Esta propuesta va a ser realizada y la va a tener en sus manos la liquidación el secretario o va a pasarlo a pericia. ¿Qué determina que vaya a pericia o no? No hay una ley que distinga. Hay veces que el secretario directamente lo pasa a pericia o hace él mismo la liquidación. Y eso es lo que entrampa el proceso, ¿no?
Pienso que cuando sí se trata de un tema complicado, porcentajes, montos por determinar, a veces dice, ¿no? Dará tal monto por el Día de la Madre, dará tal monto por Navidad, por fiestas patrias. Hay montos más difíciles de cuantificar, podría ser. Pero cuando es un monto fijo, es más sencillo y el secretario normalmente lo hace. Hace la liquidación y esta propuesta de liquidación, este monto, se le corre traslado al demandado. Y el demandado tiene posibilidad de observar el monto y la observación del monto es si es que puede acreditar que ha pagado parcialmente o de manera total, ¿no? Por ejemplo, le corren traslado que debe 10.000 soles y el demandado dice, no, yo debo, pero no 10.000, yo debo 5. Acá está mi voucher de los otros 5.000 que sí he pagado. Y se va a correr nuevamente traslado a la que solicitó la liquidación para que se pronuncie sobre esos pagos, parciales o totales. Y ya con el pronunciamiento o no, el juez va a resolver la aprobación del monto. Y esa es la resolución más importante antes de pasar al tema penal. La aprobación va a venir además con un apercibimiento de pagar, un requerimiento de pago. Requiérasele el demandado para que pague en el término de 3 días, es lo que normalmente pone. Bajo apercibimiento de remitir copias certificadas al Ministerio Público por comisión del delito de omisión de asistencia familiar. Entonces, esta resolución de aprobación de liquidación de monto es la más importante dentro del proceso extrapenal para pasar al proceso penal. Y esta liquidación va a marcar el inicio de lo que viene a ser finalmente proceso penal. Antes, ¿qué sucedía? Después de la liquidación y la comprobación de que no pagaba, tenían todavía necesidad de ingresar un escrito más diciendo hagan efectivo el apercibimiento. Ahora ya la ley establece que esto tiene que hacerse de oficio de parte del juez. Y de manera automática, una vez que llega a manos del fiscal, el fiscal no tiene que hacer una investigación preliminar citando al imputado, citando al agraviado, acuerdo reparatorio, no. El fiscal directamente tiene que incoar proceso inmediato. Esto es llevarlo a una audiencia de incoación y en la audiencia de incoación de proceso inmediato, ver la posibilidad, ahí sí, de llegar a un acuerdo reparatorio, una terminación anticipada, principio de oportunidad, salida alternativa. Si es que no hay salida alternativa, se pasa a la siguiente fase del proceso inmediato. Y la siguiente fase es el juicio inmediato. En este juicio inmediato ya se le va a sentenciar, previa realización de juicio oral. Normalmente en alimentos no se hace juicio oral, se llega a lo que viene a ser la conclusión anticipada del proceso. La siguiente semana vamos a ver con más detalle el tema del proceso de alimentos ya en sede penal, así que no voy a ahondar tanto aquí. Pero sí es importante que ustedes sepan que una vez que se establece una sentencia, y si es que esta no es una sentencia efectiva, se da una pena que se suspende la ejecución bajo un periodo de prueba. Y este periodo de prueba está determinado en la sentencia y las obligaciones. La principal obligación que hay dentro del periodo de prueba es pagar la suma demengada y la reparación civil impuesta en un periodo de tiempo. Y el control de este cumplimiento de las reglas de conducta vienen de la mano de lo que viene a ser el fiscal. Si es que el fiscal no controla el cumplimiento de la sentencia y se vence el periodo de prueba, se vence la posibilidad de ejecutar la sentencia de manera efectiva. Y solamente quedaría la vía civil para hacer cualquier tipo de cobro que se quiera realizar. Por ejemplo, acá Alfonso nos dice, ¿no? Acá en la Corte del Santa, los jueces a la primera sentencia siempre es condicional. Exacto, acá también. Yo, por ejemplo, he trabajado muchísimo tiempo en Lima Este. Y en Lima Este, primera sentencia, generalmente condicional, segundo, tercera, ya dependiendo, ¿no? Va a ser efectiva o no.
Ah, dice Jesús, dice, ¿qué pasa si el demandado cambia cada rato de trabajo para evitar que descuenten de su boleta? Bueno, quizás no se pueda hacer descuento de boleta directamente, pero eso no va a impedir que le puedan sacar liquidación de devengados. Sí, pues el cambio constante de trabajo hace que en las demoras de oficiar al centro de trabajo para que retenga pagos, una vez que llegue el oficio ya no trabaja, pues. Ese es el tema, ¿no? Pero sí le pueden sacar sus devengados igual y ya no será con descuento, sino tendrá que pagar directamente. Doctora, un sordomudo que cumplió mayoría de edad, ¿el padre puede retirarle la pensión de alimentos? Delicado, ¿no? Delicado. Tendrá que acreditar. Lo que pasa es que si es que es una persona con discapacidad auditiva, también tiene discapacidad para comunicarse, tendría que hacer un proceso de salvaguarda nuevamente, ¿no? Para que pueda ser considerado y se le pueda seguir dando alimentos a pesar quizás de que no estudie, como una persona que puede inscribirse en CONADIS y todo. Ah, Edith pregunta, ¿qué pasa si la sentencia de primera instancia sale un porcentaje mayor, pero se reduce el porcentaje en la vista de la causa? Todo lo excedente de cobro se tiene que devolver. En una liquidación sí se tiene que devolver. Esa es la regla, ¿no? Así como cuando en la primera instancia es menos, te ponen 10% y en segunda instancia te ponen 15%, te tienen que pagar lo que falta. Igual, lo que has cobrado de más, si es que eres demandante, se debe devolver. Olga dice, el deudor, pese al acuerdo de pago en cuotas, en cobro de devengados, ya me imagino que esto es sede penal, no paga. ¿Cómo proceder? Lo primero que tienes que hacer es poner en conocimiento al Ministerio Público de que no ha pagado, para que el Ministerio Público requiera la revocatoria de la pena suspendida y se realice una audiencia. La revocatoria no es automática, porque incluso se le tiene que notificar para que cumpla un requerimiento de pago previo de parte del juez. Si es que no hay este requerimiento de pago, no van a poder revocarle. Acá dice Abigail, la jueza que sentenció un monto, pero ahora el demandado ya figura en planilla, mediante un escrito se puede variar el monto sin necesidad de abrir otra demanda de variación de monto y en el expediente inicial. Todo cambio en el tema. Hay que tener en claro que en alimentos no rige a plenitud el tema de cosa juzgada. ¿Qué significa? Que es variable. Y como puede variar, se puede pedir una variación en la forma de pago. Y eso es en el mismo proceso de alimentos. No tienes que abrir otro proceso de alimentos. En ese mismo pedir la variación en la forma de pago. Henry dice, a mi patrocinado lo sentenciaron a 2.000 soles cuando él gana su básico 1.250. 2.000 soles de suma mensual, me estás diciendo, me imagino. Bueno, tendrá que apelar, pero tú me dices su básico. ¿Y cuánto gana con comisiones? Quizás eso ha tomado en cuenta el juez, que con comisiones gana más que el básico. Entonces tiene que apelar, ¿no? Es lo único que le queda. Si el alimentista es mayor de edad, ¿se da la figura del delito de omisión a la asistencia familiar? Sí. El alimentista no tiene que ser necesariamente menor de edad para que sea la figura de omisión a la asistencia familiar. He visto incluso a veces parejas, ¿no? Hay alimentos recíprocos entre cónyuges y el esposo, un esposo de 68 años, que le tiene que dar una esposa de 50, que no sé cómo, porque no tiene discapacidad física ni nada, logró que le asignen una pensión de alimentos en sede extrapenal. Creo que fue en rebeldía. El señor nunca se defendió, dijo que nunca va a pasar nada, y le pusieron 300 soles mensual. Esos 300 soles se fueron acumulando y llegaron a una sentencia de 6.000 en penal. 6.000 soles. Y la señora tenía 50 años, era la agraviada, la pareja, que ya no estaban juntos. Y el señor tenía casi 70. Igual lo sentenciaron, igualito. Y quien terminaba pagando es la hija, me acuerdo, la hija del señor, y le tenía tanta cólera a su mamá, le decía, tú te has ido con otro hombre y después has demandado alimentos. Me acuerdo de esas audiencias, parecía la Rosa de Guadalupe. Había un reclamo y la mamá toda fresca, decía, me tienes, y tengo otro vengado más pendiente, decía.
Y la hija decía, doctora, mi papá se ve el precio. Lo que pasa es que tendríamos que irnos a luchar hasta el final y lograr que se establezca como criterio de que, por ejemplo, una persona de tanta edad y sin trabajo y con enfermedades no podría, no estaría en capacidad de cumplir, ¿no? Pero eso es arriesgarte a que el juez no asume esa postura en primera instancia y le pueda dar una pena hasta efectiva. Porque la mayoría de jueces en sede penal no asumen la teoría de que el tema de los alimentos no es un mero incumplimiento, no es un, simplemente es no pagar, sino es un no pagar pudiendo pagar. Ese es el tema del delito de omisión a la asistencia familiar. Eso nos dice la Suprema, por ejemplo, ¿no? Pero en juzgados, en salas, no asumen esa postura. Y si no la asumen, corres el riesgo de que la persona a quien estás llevando a proceso termine presa mientras tu caso llega a casación y se resuelve. Y de nada sirve que ganes en casación si ya cumplió su pena en el penal. Entonces tú le planteas toda esa situación de que no le puedes asegurar una libertad a alguien y ese alguien prefiere decir, no, mejor pago, pues, ¿no? En lugar de irme preso. A ver, Edith dice, ¿qué pasa si se establece la pensión de alimentos mediante acta de conciliación por un periodo determinado? A la fecha no está vigente esta acta. Por un periodo, o sea, se establece los de que va a pasar alimentos por 2 años, ¿así se pone? Eso, por ejemplo, eso no debería haber sido aprobado por el conciliador. No puedes hacer una liquidación por un periodo nada más. Digo, fijar alimentos por un periodo. Eso no debió aprobar el conciliador. Entonces se podía pedir, decir que esa acta es nula, ¿no? Y si es nula, lo que tendría que hacer es demanda de alimentos. O vas a debatir de que igual es el monto y esa cláusula no vale. Es otro debate, mira, interesante para someter a consideración. Acá dice, tengo un caso, dos padres, demandado es bachiller de sistemas y la señora es titulada en sistemas. Ambos se han quedado con un hijo cada uno. ¿Por qué separan a los hermanitos? Yo no entiendo esto. Se quedó con la niña, el señor se quedó con la niña que está en último año inicial, la señora con el niño de 1 año. El juez le ha determinado que le pasen por su niña 500 soles y a ella que le pase una pensión de 2.500 soles. Estamos en apelación. Yo que esos jueces le quito sus hijos a los dos, porque ¿qué hacen separando los hijos y luego haciendo cada uno su demanda por cada lado? Y encima yo digo, no, si uno es bachiller, la otra ¿es el mismo juez que ha determinado eso? ¿Es el mismo juez en los dos casos? ¿O son jueces distintos? Quizás eso entendería, ¿no? Que son jueces distintos, por eso hay criterios tan diferentes. Y además porque en atención, la niña ya está en inicial, va a ir para el colegio, y el niño tiene 1 añito. ¿Quién tiene más capacidad, más necesidad? Hay que evaluar, ¿no? Y la capacidad económica para habilitar, hay que evaluar. Se hubiese pedido una acumulación más bien, para que haya un pronunciamiento único, ¿no? Que haya un juez que vea todo. Belki, no soy pesimista ni parcial. Me pone, no está siendo pesimista o parcializada, que hay del principio el interés superior del niño. Creo que estás dando mucha razón al ocioso Aragán, me refiero al monto de la pensión alimenticia. Entonces el pobrecito que siga durmiendo, embarazando a cuanta mujer encuentra. El tema es que yo les estoy diciendo lo que pasa en la realidad. Si yo fuese juez, yo no daría esos montos irrisorios. El Aragán, el flojo, verá de dónde saca para mantener a sus hijos. Pero yo no soy juez. Y los jueces que ponen las sentencias no ponen montos altos. Es la realidad. No los ponen. Y si están llenos de hijos, lo poco que tienen se divide entre esos pocos. Y no es que el pobrecito tenga que seguir durmiendo y embarazando cuando mujer en cuenta. Por eso también
Hay que saber elegir con quién uno tiene su pareja. Ahora hay medios de averiguar. Claro, a veces uno no sabe, no termina de conocer a alguien hasta que tiene un hijo, ¿no? También. Por eso dicen que a la pareja tú no la conoces en la felicidad, sino la conoces en el proceso de alimentos, conoces en el divorcio. Allí conoces realmente cómo es, hasta dónde puede ser de miserable, de ocultarte el sueldo, de hacer una conciliación con su mamá, por ejemplo, ¿no? Para decir que es una obligada más, una mamá que está en todo uso de sus facultades, tiene carro, casa, todo, pero pobrecita, también le tiene que dar a su mamá antes que al hijo, ¿no? Al hijo que no tiene forma de trabajar y sustentarse por sí mismo. Si fuera yo les pongo hasta trabajo forzado si es posible, pero no soy jueza. Si yo fuera jueza, quizás lo pensaría, porque con esa plata no se vive. 300 soles no alcanza. ¿A quién le alcanza 300 soles? A menos que vivan pues en la casa de Dina, no dice con 10 soles alcanza para el menú, postre, segundo, todo. Entonces, pero no alcanza, pues, no alcanza, la verdad es eso. Dice Mirta, su RQ es por otro delito de agresión física. ¿También tiene plazo de vencimiento? No. Lo que viene a ser agresiones contra la mujer integrantes del grupo familiar, la última modificatoria, Ley 32.130, estableció la imprescriptibilidad que el RQ por agresión física a la mujer no caduca. Yerlis dice, si tiene demanda de alimentos y se fijó el monto, el obligado estaba pasando alimentos directamente. ¿Se puede anular la deuda con una transacción extrajudicial? Hay jueces que son muy reacios a aprobar transacciones extrajudiciales. Incluso en Arequipa ha habido el doctor Celis Mendoza, que estando en proceso penal, ejecución de sentencia, la mamá se apareció con una transacción extrajudicial diciendo, me ha pagado todos los devengados, ¿no? Para que no le revoquen la pena. Y el juez le dijo al demandado, ah, le has pagado, demuéstrame cómo le has pagado. Medio de pago, son 20.000 soles de deuda que hay. Demuéstrame medio de pago, le dijo, ¿no? A partir de una determinada cantidad tiene que haber bancarización. ¿Dónde está la bancarización? O simplemente la has presionado para que te firmen la transacción. Y saben, no le reconoció la transacción y encima dijo que había violencia económica. Entonces, hay jueces que no te hacen valer las transacciones. Hay otros jueces que previo a aprobar esta transacción le dicen, señora, por si acaso, ese documento, ¿usted de verdad le ha pagado? Sí me ha pagado, jueza, sí me ha pagado. Después no me venga llorando a decir, no me pagó, me hizo firmar, porque ya no hay vuelta atrás, le dijo. Entonces, la mayoría de jueces aprueban transacciones, una minoría no está aprobando, pero la mayoría sí aprueba transacciones. ¿Cómo se cobran las liquidaciones prescritas en penal? ¿Se puede cobrar en civil o ya no? Sí, porque en civil no han prescrito. En penal las liquidaciones pueden llegar a prescribir, pero ahora, como les dije, en penal es más difícil, porque la única forma que prescriban es que se pague todo. Es un sinsentido el tema de la prescripción. Prácticamente es imprescriptible penalmente el cobro de los devengados. A ver, dice acá, ¿cómo se ejecutan las actas de conciliación de alimentos donde te ponen un monto fijo como pensión de alimentos, pero también dice que en educación y salud se establece el 50% lo cubren ambos padres? ¿Cómo se solicitaría la liquidación? Sí he visto así, por ejemplo, dicen educación, salud y también ponen la ropa, por ejemplo, al 50%. La madre o el padre que está a cargo de cumplir materialmente el 100%, tendrá que acreditar, pues, con los comprobantes usuales del mercado, cuánto ha gastado con cada aspecto. Y tiene esa carga, es decir, en educación, gasté, aquí están todas mis boletas, que es lo que se gasta mensual. Tienes que reembolsarme el 50%. En salud gasté tanto, aquí están las compras de los remedios, aquí están las consultas, tienes que reembolsarme el 50%. A veces cuando se hacen actas de conciliación, la exigencia es que sea liquidable el monto. Y si se pone el 50% de esos conceptos, hay que guardar los vouchers.
para poder solicitar los reembolsos. Si no, es difícil. ¿Cómo te los reconoce? El alimentista cumplió 18 años el 2021. No estudia, pero trabaja. Se debe pagar alimentos 2022, 2023, 2024. Sí, y seguramente hasta el 2025 si es que no han pedido la exoneración. Lo que pasa es que no es automático. Ese es el problema, ¿no? Sabes que no está trabajando, pon tu exoneración, porque es más, va a empezar a regir la exoneración a partir de la sentencia, no a partir de la demanda. Eso no lo dice el código, pero en la práctica pasa así. En la práctica, lo que sucede es que una exoneración va a regir a partir de la sentencia. Y si es que no le has hecho sentencia el 2022, 2023, 2024, hasta que salga la sentencia va a ser 2025. Y este menor que no estudia, solo trabaja, va a poder pedir esos devengados. He visto casos así, por eso he visto hasta viejonazos de 30 años que ya tienen más de 28, pero como no hay exoneración, siguen cobrando. Rosemary dice, ¿es permitido emplazamiento de demanda de alimentos sea realizada a través de WhatsApp? Sí, sí es permitido. Sí es permitido, solo que el mismo demandado podrá quizás acreditar que ese no es su número. Tendría que acreditar para decir, a mí no me han emplazado válidamente. Y si es que solamente se ha notificado de esa forma y hay un cuestionamiento, ¿qué va a suceder? Que no va a empezar a regir los devengados, pues, porque los devengados van a regir a partir de emplazamiento válido. Alfonso, el delito de omisión a la asistencia familiar es sumario ordinario. El delito de omisión a la asistencia familiar en el antiguo código es sumario y en el Código Procesal Penal del 2004 es proceso especial. Es como un sumario reforzado, proceso especial, un trámite más corto, que lo vamos a ver el próximo lunes 30. Jaime dice, para ir en casación la pena del delito tiene que ser más de 6 años. En todo caso sería casación excepcional. Jaime, a partir de la ley 32.130, se ha modificado respecto al recurso de casación y toda pena efectiva, no importando que no supere los 6 años, puede ir en casación. Se ha modificado ese extremo. Claudio dice, doctora, ¿y qué pasa con el juez que demora 3 años en dictar sentencia, pero dio asignación adelantada de porcentaje? Ahora se ha creado de vengados, ya que la sentencia determinó un mayor porcentaje. Claro, si es que, por ejemplo, te asignaron hace 3 años un 10% y ahora la sentencia dice en apelación, mira, demora, una sentencia, ni siquiera apelación, primera instancia, te dice, te toca el 20%, hay devengados respecto a ese 10%. Tienes que pedir los devengados de todo ese periodo y que ya se actualice el oficio para que no descuenten el 10, sino descuenten directamente el 20%. Angélica, doctora, ¿cómo funciona el periodo de prueba? El periodo de prueba es un periodo en el cual el sentenciado tiene que cumplir ciertas reglas de conducta. Entre ellas las más usuales, no ausentarse del lugar de su domicilio, no variar de domicilio sin previo aviso al juzgado, cumplir con el pago de devengados y reparación civil, registrar su firma de manera mensual. Estas obligaciones tiene que vigilar su cumplimiento el fiscal. ¿Cuándo revocan una sentencia? Cuando hay incumplimiento de reglas de conducta. ¿Cuál es la regla que origina mayormente una revocatoria? No el no firmar o el viajar, cambiar de domicilio, sino el no pagar los devengados o reparación civil. Siempre y cuando el pedido haya sido realizado antes de que se venza el periodo de prueba. Cuando ya hay una sentencia con monto fijado, es necesario presentar los vouchers legalizados al juez. Cuando ya hay un monto, los depósitos se tienen que hacer a la cuenta del Banco de la Nación que establezca, porque esa es una cuenta que, por ejemplo, no está sujeta a ningún impuesto, es una cuenta libre de cualquier gravamen, y a veces el error del demandado es o dar en mano o depositar en otra cuenta, porque es más fácil a veces
que hacer tu cole en el Banco de la Nación, mandar un yape, pues, ¿no? Un yape, un plin, ya está. En cambio, hacer depósito en Banco de la Nación suele ser más complicado por las colas, ¿no? No tanto porque no haya bancos, porque en todo el Perú hay Banco de la Nación, pero no hay tantas agencias. Entonces lo que se hace es decir, pero estamos bien, dame, yo acá tengo mi cuadernito, yo te firmo, pongo mi huella, todo de que te estoy recibiendo. Pero luego llegan, se pelean, pasa algo y dicen, a mí no me pasó nada. Pero acá tengo mis vouchers que te pasé a tu cuenta del BCP. No, eso era plata que tú me debías antes, otra deuda. Y ahí hasta que se peleen ya llegan a penal. Entonces, por eso, si ya te demandaron por alimentos, paguen del Banco de la Nación tal como te han dicho. No es que dice, no, pero yo voy a pagar 400, mi monto es 800. 400 pago el Banco de la Nación y 400 pago directamente al colegio. Porque yo no sé si tú pagarás el colegio, así que mejor yo pago directamente. ¿Eso dice tu sentencia? Tú tienes que cumplir la sentencia en sus términos. Entonces, a veces hay ese problema. John dice, el hijo de 25 años puede demandar por alimentos teniendo en cuenta que el padre no se preocupó de ese hijo, teniendo en cuenta que sabía la existencia de ese hijo. Puede demandar, pero solamente si está estudiando y va a tener 3 añitos más de alimentos, no más. Todos los 25 años antes, y si no hubo demanda, ya los perdió. No hay forma de cobrar ese dinero. Doctora, si el demandante nunca fue notificado por la demanda porque radicaba en provincia y la demandante señaló como su domicilio el de la familia del demandado, y respecto de la dirección de su DNI donde tampoco vivía, un notificador señaló que se había demolido el edificio, lo que no era verdad, la demandante no comunicó al juzgado que el demandado había reconocido a su hijo y sí le pasaba alimentos antes de la pandemia. Si no pudo personarse adecuadamente el demandado, pero tomaron dirección legal que mencionó y sentencian en rebeldía, el abogado del demandado solicita copia de la sentencia, pero no presenta apelación. Cabría todavía posibilidad de plantear la nulidad del proceso. Hay una regla para plantear una nulidad, que es en la primera oportunidad. Y si han pedido copia de la sentencia y no han apelado, en la apelación tendría que haber habido una nulidad ahí. Ya no pueden pedir nulidad. Ojo con eso. Salvo que por ahí puede haber un tema de defensa ineficaz, presentar un proceso de amparo, ¿no? Para ver un tema de notificaciones. Por ahí es el tema. Voy a aprovechar en responder una última preguntita. Estamos terminando ya con el tiempo.